correcto. El anarquismo tiene mucho que aportar en esa parte. Y el movimiento negro que tiene la posibilidad de nutrirse del anarquismo para entender esa problemática. Comenzando por esa postura histórica del anarquismo de no o de negación del Estado, pues, tal como lo propuso la burguesía y el capitalismo, y finalmente también sectores del proletariado. Eso ha sido un elemento constante del anarquismo y tiene que ver con el movimiento negro, con los afrodescendientes, porque desde las tribus en África, y cuando los mayores fueron forzados acá a América, ya existían unas leyes, ya existían unas formas de organizarse, mucho antes que el Estado-Nación, ¿sí? Y precisamente como grupo étnico, o mejor, como pueblo negro, hay una diferencia con el Estado, ¿sí? El Estado corresponde a otra lógica, ¿sí? Y aunque se reconoce un gran poder del Estado y por tanto la necesidad de relacionarse con él, de mediar con él, eso no puede significar que toda la acción del movimiento negro sea girar alrededor del Estado. No puede descuidar su lógica interna, que tiene mucho que ver con ese principio de autonomía, ¿no? Ahora, en el caso específico de tu pregunta, en ese contexto, cuando el Estado, a través de las leyes, ¿sí?, otorga, ¿sí?, desde el anarquismo se puede preguntar, se posibilita la pregunta, pero ¿qué o cuál Estado es el que otorga esas leyes? Y hay distintos análisis, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el de aquella concepción del Estado en cuanto a que este no es exclusivamente el aparato o la estructura organizativa, ¿sí? Esa es la expresión organizativa del Estado, pero el Estado finalmente está nutrido por algo cualitativo, que es, en esos análisis se plantea, es la relación social del capital. Aquí es muy importante diferenciar esta categoría del elemento dinero, ¿no? Desde el mismo Marx, en la crítica a la economía política, se expone que el capital no es estrictamente el dinero. El dinero es un resultado de una relación social que lo posibilita, ¿sí? Y conocemos las contradicciones de Marx con los anarquistas, pero también sabemos que hay un cultivo del comunismo libertario, ¿sí? Y que hay unos elementos que observamos, hay unas coincidencias en medio de la polémica y del debate que históricamente se presentó. Y quizás este sea uno de ellos muy importante. Volviendo al punto, el capital no es el metal, es una relación social entre un grupo humano que explota a otro. Ese es el modelo de relación social que genera la acumulación de dinero. La acumulación de dinero es el resultado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la caracterización del Estado, menos que un aparato, menos que el aparato represivo, que el aparato económico, que el aparato educativo,
que el aparato ideológico, menos que eso. El Estado es una expresión de la relación social del capital, ¿sí? Entonces, desde ese análisis, desde ese soporte, ¿cómo va a ser posible? Se preguntaría que la relación social del capital, que es expoliadora, explotadora, alienante, homogeneizadora, va a reconocer en sus leyes, que reconoce otras lógicas culturales, que reconoce otros sentidos, que tiene otras sensibilidades. Eso es una contradicción, ¿sí? Entonces todo depende de cómo entendemos al Estado, para asimismo poder sopesar, poder calibrar sus leyes, ¿sí? Y en ese sentido, en general, el anarquismo contribuye a esa lectura. O sea, nosotros necesitamos obviamente trabajar con las leyes del Estado, porque por el gran poder que tiene, y la necesidad de concretar cosas, por ejemplo, ¿no?, a corto plazo, ¿sí? Pero eso no puede llevarnos a interpretar o entender que ahí está la solución de nuestros problemas. No, porque él va a resolver, él resuelve incluso dentro del marco de esa relación social del capital, ¿sí? Y es precisamente la que nos está devorando, la que está acabando estas otras lógicas culturales. Es como una explicación en parte digamos, a por qué el anarquismo, el aporte del anarquismo, desde el anarquismo, y que incluso a esos análisis desde Marx los refuerza, ¿no? Los respalda, les da también como soporte, ¿sí?